Bueno, ustedes se acuerdan, ya llevo 2 semanas hablando del tema de que Dios creó la luz, ¿se acuerdan? Que Dios hizo en Génesis, hágase la luz. ¿Y cuál era el deseo de eso? Voy a hablarles brevemente sobre la historia de la humanidad en la Biblia y luego les voy a decir el por qué existen iglesias, el por qué ante los ojos de Dios existe un grupo como este, o que existen iglesias de diferente tipo, y cuál ha sido el deseo del corazón de Dios que las iglesias sean creadas. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de venir a reunirnos acá, a cantar, a escuchar la palabra? Hay algo poderoso que hay detrás de eso. Bueno, entonces volviendo a la idea del libro de Génesis, cuando Dios dijo que se creara la luz, Dios estaba deseando crear un reino aquí en esta tierra, que dice el libro de Génesis que estaba desordenada y vacía. Y la idea de Dios era crear una nación, crear un reino aquí en la tierra, para que fuera de Él, para que hubiese una cultura de bendición, donde los ciudadanos del reino fuesen bendecidos para bendecir a los demás, para que su pueblo fuera la expresión de Él mismo hacia las demás personas. O sea, para que usted y para que yo fuéramos la expresión de Dios. Imagínense el reto tan grande que tenemos y el desafío de que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, sea la expresión de un Dios santo y un Dios de amor. Imagínense eso. Para crear una nación se requieren 3 cosas. Primero que todo, se necesita un pueblo, unas personas, se necesita un territorio y se necesita una ley. Dios ya había creado al hombre, Dios lo había puesto en el jardín del Edén, y Dios le puso una ley muy sencilla al comienzo. Le dijo: de todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le puso una ley, le dijo: hasta acá puedes llegar, tienes libertad para comer de todos los árboles, menos de uno solo. Le puso un límite al hombre para que por medio de su obediencia él pudiera demostrar su lealtad y su fidelidad a Dios y así vivir ordenadamente. Era un solo requisito y muy sencillo: de este no se puede comer. Si vamos al libro de Génesis, vamos a Génesis 12. Bueno, después vemos la caída del hombre, vemos lo de Noé, el diluvio, y en Génesis 12 vemos el deseo de Dios de crear una nación que lo representara. Y estas fueron las palabras que Dios le da a Abraham cuando lo llama. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire que le dice: voy a engrandecerte y te voy a bendecir para que tú seas bendición. A veces solamente nos enfocamos en Dios bendíceme, Dios engrandece mi nombre, pero hay un propósito detrás, y es que yo sea de bendición para los demás. Y hay otro mandamiento que Dios también le dio al hombre cuando lo creó, y fue: gobierne y multiplíquese. En otras palabras, necesito que usted empiece a poblar el reino que yo le he mandado para que se cree. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Regresemos a Génesis 11. ¿Cuál fue el problema con la Torre de Babel cuando el hombre quiso empezar a crear un imperio? Y vamos a leer Génesis 11:1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra.
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Allí los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aparentemente era una buena obra la que ellos estaban haciendo, pero ¿cuál fue el error? Que estaban edificando algo sin tener en cuenta a Dios. Estaban dejando a Dios por fuera de la ecuación. Vamos a edificarnos una torre, vamos a edificar una ciudad, pero no vamos a tener en cuenta ni a Dios ni a sus leyes. Y ese no era el propósito de Dios cuando Dios empezó a crear la humanidad. Dios quería un pueblo para sí mismo, para Él. Dios desea que nosotros le pertenezcamos a Él. Levantémonos un reino, pero sin el reconocimiento del cielo. Ahí es cuando Dios dice, así las cosas no van a funcionar. ¿Cuál era el objetivo también de Dios crear una tribu de Leví en medio de las 12 tribus? Que fuese un sacerdocio, que fuesen quienes enseñaran al pueblo la ley. ¿Y qué dice la palabra? Que empezaron bien pero no lo hicieron al final, y se empezaron a levantar generaciones que no conocían de Dios ni de los mandamientos de Él. Y yo veo de pronto con preocupación la generación que se está levantando ahora, que se levanta creyendo que son normales muchas cosas. ¿Se acuerdan que yo les he hablado a ustedes de eso? Hoy en el periódico El País salió que ya salió definitivamente en la primera página que la señorita España para Miss Universo es una transexual, aunque Miss Universo pues es un concurso súper mundano, súper pagano, pero ya estamos empezando el mundo lo llama una diversificación, pero la generación se está levantando creyendo que son normales muchas cosas, que para nosotros no lo eran. Y eso fue cuando el pueblo de Dios, los levitas, dejaron de enseñar y de instruir al pueblo sobre la ley de Dios. El pueblo se levantó sin conocerle, y por eso el pueblo hacía una cantidad de cosas que luego más adelante trajeron consecuencias. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la palabra, y por decisión propia el pueblo de Israel no fue la nación que Dios había diseñado que fuera. No vivieron bajo ese diseño. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan cuando ellos fueron cautivos en la tierra de Egipto y Dios los libertó y los llevó a la tierra prometida? Pues ahora Dios los vuelve y los lleva cautivos a la tierra de Babilonia. Hubo un retroceso, vuelven otra vez a estar en cautividad, empiezan desde cero. Vamos a empezar desde el punto de partida una vez más, para que el pueblo entienda que sin mí no puede hacer absolutamente nada. Y aquí es cuando yo veo que hay 4 tipos de personas: los que nunca han escuchado la palabra de Dios, y ahí es donde entra nuestra labor y nuestro deber de compartir la palabra; los que la han escuchado pero la han rechazado; los que la han escuchado, la han obedecido y ahora se han alejado de ella, y eso habla de la apostasía de la iglesia; y los que iniciaron bien y sin necesidad de ser perfectos terminaron bien. Y un ejemplo de eso lo vemos el profeta Daniel, un hombre que conoció la palabra, se sostuvo, se mantuvo firme en su creencia y cumplió a cabalidad todo lo que Dios le había dicho que él iba a hacer. Eso es, por ejemplo, es un ejemplo que les iba a dar. Y aquí voy a decir algo muy fuerte, y yo no quiero que usted salga aquí con la cabeza dañada. Yo después le voy a mostrar por qué voy a decir lo que voy a decir ahora. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Dios le dijo: ustedes van a entrar a una nación, a un territorio que yo se los he dado a ustedes por herencia. Esto es de ustedes. ¿Por qué? Porque hay pueblos aquí asentados que no me han conocido, que han invalidado mi pacto,
y yo he deseado entregarles esta tierra para que ustedes la posean y la disfruten. Y aquí hay casas que ustedes no construyeron, y aquí hay cosechas que ustedes no plantaron. Esto es parte de mi herencia para ustedes. Pero Dios les dio una condición. Allá hay unas naciones que ya se han establecido durante un tiempo, que no pertenecen a estar en ese lugar, y ustedes los van a desalojar. Esto es de ustedes, yo se los doy. Como padre, yo les doy a ustedes eso. Pero usted tiene que desalojar, usted tiene que hacer su parte y desalojar de estos pueblos que han llegado como intrusos a quererles robar a ustedes la herencia que yo les he querido dar. ¿Y cuál fue la falla del pueblo de Israel? Aquí es donde voy a decir esto que es fuerte, pero tranquilo que yo le voy a explicar por qué voy a decir esto. El pueblo mezcló sentimientos a la hora de hacer guerra. Y cuando se entra en guerra, usted no puede mezclar los sentimientos. El sentimentalismo no puede ser una flaqueza de un guerrero de Dios. Porque Dios les había dado una orden y era vaya y desaloje. Vamos al libro de Primera de Samuel y les muestro esto. No me vayan a asustar todavía. Primera de Samuel, capítulo 15. Y por eso Dios les abre el río Jordán, Dios les abre el mar Rojo, para que fueran respaldados por Dios. Pero Dios les había dado una orden. Y el pueblo mezcló el sentimentalismo. Y no quiere decir que no podamos ser personas sentimentales. Claro que sí podemos. Pero ante una orden de Dios, ante un mandamiento o ante una instrucción, yo tengo que obedecer con lealtad. En el versículo 1 Samuel 15, esta era una de las instrucciones que Dios le dio al rey Saúl, y dice, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unos pocos versículos. Leamos desde el 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, y acá hago un paréntesis, esta fue una de las razones por las cuales Saúl fue desechado como rey. Dice, Jehová me envió a que te ungiese, está hablando Samuel, por rey sobre su pueblo de Jehová. Es diciendo, tú eres rey, te he llevado a una posición como rey, pero tienes que tener cuidado las instrucciones que Dios te va a dar a ti, porque de eso depende que tú sigas sostenido como rey en esa posición de autoridad. Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Impresionante que un Dios, bueno, Dios es misericordioso y Dios de amor, le dé una instrucción a un rey de esta manera: no te apiades de él, no tengas misericordia. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y uno dice, ¿por qué un Dios de misericordia da una instrucción tan implacable? Dice, aún a los de pecho. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, aún mata los bebés que encuentres. ¿Por qué? Porque por encima del sentimiento, y esto es algo que quiero que entendamos, y a mí me ha costado un tiempo el aprender esto, por encima del sentimiento hay un propósito de Dios que es santo. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame tu hijo, bueno, finalmente no lo sacrificó, Dios se interpuso, pero Dios en ningún momento dijo, ay, pobrecito Abraham, yo ponerlo a sacrificar a su hijo. Dios que estaba probando el corazón de Abraham. O cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, y dice, ay, qué pesar Abraham, lo voy a separar de su familia, porque había un propósito muy grande. Dios tenía pensado, como les leí, hacer de Abraham una nación grande, fuerte y poderosa, pero tenía que haber una separación de su parentela para que Abraham llegara a otro lugar. Y ahí no hubo sentimentalismo, ay, qué pesar mi papá, ay, qué pesar mi mamá. Abraham obedece,
pero no obedeció completamente, se llevó a Lot. Y Dios nunca le dijo, llévate a Lot. Lot, tengo entendido que era como su sobrino. Y Dios nunca le dijo, vete solo. Y se fue con Lot. Más adelante hay una separación de Lot con Abraham. Como lo mismo de David con Jonatán. Cuando Jonatán muere en guerra, Dios no dice, ay, pobrecito mi hijo David, se queda sin su mejor amigo. Había un propósito para que hubiese esa separación. Y esto lo tenemos que entender. Que por encima del sentimiento hay un plan de Dios que se tiene que ejecutar. Y yo por mucho tiempo pensé, y puede que sí haya sido, que a Dios el Padre le haya dolido entregar a su Hijo Jesucristo. Pero cuando yo veo la palabra, yo veo que a Dios le agradó entregar a su Hijo como castigo por nuestros pecados. A Dios le plació, porque por encima del sacrificio de Cristo estaba la redención de toda la humanidad. ¿Sí me están siguiendo? Amén. El sentimentalismo no puede formar parte de un verdadero guerrero de Dios. Pero más adelante les voy a ampliar un poco el concepto. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que su pueblo no le recibió. El pueblo judío no lo reconoce y se forma una persecución espiritual en contra de la misma presencia de Dios que estaba sobre la tierra. El Dios Santo había descendido acá en la forma de su Hijo, y la hostilidad que encontró aquí le empezó a hacer guerra y le empezó a formar una persecución, que fue lo que inevitablemente lo llevó a que fuera crucificado, aunque sabemos que eso estaba entre los planes de Dios. El Evangelio luego que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, el Evangelio se le es entregado a los apóstoles. Y los apóstoles empiezan a predicar a los judíos, y ahora empiezan a incluir un segmento de la población que no era judía, llamada los gentiles. Nosotros hubiéramos sido gentiles, los que de nacimiento no somos judíos. Y empieza a predicarse el Evangelio a toda la criatura. Y se empiezan a formar pequeñas comunidades, y aquí es donde voy. Pequeñas comunidades como esta, como la iglesia de allá, como la iglesia de acá. El concepto de nación, ya que el pueblo de Israel no fue el diseño que Dios tenía preparado, Dios hace de su iglesia lo que somos nosotros ahora, pequeñas naciones o pequeñas embajadas del reino de los cielos. Entonces la nación ya no es la nación de Israel, ya se vuelve la nación como cuerpo de Cristo en toda la tierra. Esta aquí es una nación del pueblo de Dios. Nosotros aquí somos embajadores de Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender el por qué nace el concepto de iglesia? Que es el mismo cuerpo de Jesús, para que nosotros fuéramos una cultura que expresara la nacionalidad del reino de los cielos. Así como cuando jugó Colombia, que todo el mundo se puso la camiseta amarilla y gritaban y lloraban, así mismo nosotros somos unos representantes de una ciudadanía. Y dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros debemos representar como ciudadanos del reino en esta nación donde estamos aquí reunidos hoy, y así hay varias naciones en toda la tierra llamadas iglesias, la naturaleza de un Dios santo y de amor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Si se ha quedado claro el por qué se crea la iglesia? El concepto de nación ahora se traslada a las comunidades llamadas el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Leamos Hechos 4 y vamos a ver cómo era la iglesia primitiva. Y les voy a decir por qué no podemos ser tan sentimentales a la hora de hacer la guerra. Hechos 4:32 habla como una breve característica o una descripción sobre cómo eran estas comunidades que empezaron a surgir a raíz de la predicación de la palabra. Y esta característica debería ser
el fundamento de la iglesia de Cristo hoy en día, porque esto es una continuación de lo que se empezó en el libro de los Hechos. Y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Miren cómo operaba la iglesia primitiva. No había necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque cada que alguien necesitaba algo, otra persona venía y suplía. ¿Y por qué no podemos ser tan sentimentales? Porque dicen que, venga, vuelvo, les leo algo de Primera de Samuel, que fue con Primera de Samuel 15, que me adelanté un poco. Voy a regresar allá, si quieren no regresen. Yo les leo rápidamente qué fue lo que contestó Saúl, que me adelanté. Y dice, Primera de Samuel 15:9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y el versículo 15 dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dios había dado una instrucción clara, y es: no te apiades de nada, animales destruyes. Cuando yo me regreso a Hechos 4:32, yo porque no puedo tener sentimentalismo, porque el sentimentalismo a veces raya con el egoísmo. ¿En qué sentido? Esto es mío, yo lo he conseguido con el fruto de mi trabajo, o alguien más me lo regaló, y si yo veo que mi hermano tiene necesidad, yo cierro contra él mi corazón, y el sentimiento a mí no me permite despojarme de esto para que la necesidad de mi hermano sea suplida. ¿Y qué dice Hechos 4:32? Que los que tenían grandes propiedades, no estoy diciendo que venda su casa, ¿no? Ojo, estoy diciendo que esto es una característica de la iglesia primitiva. Los que tenían grandes imperios las vendían para poder suplir la necesidad de los santos. Y dice aquí en la palabra que no había nadie que padeciera necesidad, porque el cuerpo de Cristo se apoyaba entre ellos. Era una gran familia. Y nosotros, como nación de Dios, tenemos que fluir como familia. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando mi hermano está necesitado y yo le digo: hermanito, órele a Dios, o mire a ver qué hace, o vamos a ponerlo en cadena de oración. Cuando yo tengo cómo responderle, dice la palabra: ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona cuando no puede suplir a la necesidad de un hermano, cuando sí tiene la forma de hacerlo? Y esa es la esencia de la iglesia, que en la iglesia haya una hermandad, una operación como familia. Usted es mi hermano. Si usted realmente es mi hermano, como dice la palabra, yo no puedo dejar que usted pase necesidad, o yo no puedo cerrar contra usted mi corazón, porque entonces el Espíritu de Dios no puede fluir con libertad. Y por eso era que yo decía que en la guerra no puede haber sentimiento, porque el sentimiento también podemos caer como Samuel. Me dio pesar, nos dio pesar. Es que vimos esto tan apetecible a nuestros ojos, que cuando Dios dio una orden, nos dio pesar obedecerla. Y dice: eso le costó a Saúl su reinado. Y muchas veces Dios me puede decir a mí: entregue esto que yo le he dado. Les quiero dar un testimonio de esto. Hace ¿cuántos años fue? Casi unos 20.
Nosotros formábamos parte de otra congregación, de otra nación de Dios, digámoslo así, de otra familia de la fe. Y yo trabajaba en la oficina medio tiempo. Y en un diciembre hicieron una rifa de una ancheta. Y me acuerdo que yo me la gané con el número 17. Como nunca casi me ganó nada, pero ese día me gané la ancheta. Y éramos como los 20 y pico de empleados que estábamos ahí. Y me gané la ancheta, yo feliz. Ya. Era más el papel pues, que lo que tenía por dentro. Pero la emoción de no ganarse algo, y la ancheta y la ancheta. Y cuando me la gané, Dios puso en mi corazón, esa ancheta se la vas a dar a tal persona que estaba concursando en la rifa. Y yo fui y se la entregué. Ahora, Dios muchas veces nos da las cosas para que nosotros seamos canal de bendición. ¿Qué leí yo al comienzo allí? Yo leí, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Siempre se nos olvida esa última partecita, y serás bendición. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener esta filosofía o ideología. Yo soy bendecido para bendecir. Yo soy bendecido porque Dios quiere que yo comparta la bendición con otro. Dios quiere que yo sea un canal por el que fluyen las bendiciones de Dios. Como nación de Dios, como la expresión de su cultura. Porque Dios es un Dios dadivoso. Si no, mire que entregó a su Hijo Jesucristo por causa nuestra. Hay algo que mueve la mano de Dios, y es el arrepentimiento. La palabra dice en el libro de los Hechos: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Para que haya un tiempo de refrigerio en mi vida, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una conversión. Necesariamente tiene que haber una conversión. Y yo tengo que pedirle a Dios: enséñame a poder fluir de acuerdo a tu diseño, porque yo soy templo del Dios viviente como lo es usted, y yo tengo que poder expresar con libertad los atributos de Dios. Muéstrame tu vida y yo te mostraré la clase de Dios al que tú sirves o al que tú crees. Yo veré lo que tú piensas acerca de Dios por la vida que tú has decidido vivir. Si yo creo que Dios es un Dios generoso, y si yo creo que Dios ha sido generoso conmigo, yo seré una persona generosa. Si yo creo que Dios es un Dios implacable, yo seré una persona implacable. Si yo creo que Dios es un Dios de amor, yo seré una persona de amor. Yo reflejo aquello que yo creo. Y leímos que Dios fue muy contundente con la instrucción que Dios le dio al pueblo. Pero es que Dios es amoroso, Dios es consolador, Dios es santo, pero Dios también es radical. Y es algo que también tenemos que entender. Yo sé que es a veces complejo poner todas esas características en un Dios que se muestra como Dios de amor, pero Dios también es un Dios radical. Y Dios es un Dios tan radical que, viendo cómo estaba el mundo inmerso en el pecado y cómo el pecado había saturado aún cada célula de nuestro cuerpo, Dios dijo: aquí lo único que hay que hacer es enviar a mi Hijo para que sea el sacrificio por los pecados de la humanidad. Aquí no hay de otra. Y eso es una decisión radical. Y Jesús viene, Jesús siendo Dios también, y Jesús es radical en todo lo que Él hacía. Jesús sanó enfermos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, pero también fue radical a la hora de confrontaciones de pecado. Que le dijo a la mujer en adulterio: ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Y a otros por allá le dijo: arrepentíos para que no les venga otra cosa peor. Pero Dios, en sus características de amor, también nos manda a nosotros a ser radicales en la palabra. Radicales en la palabra. Y hay promesa de bendición, porque ese es el deseo del Padre, que nosotros le representemos como nación, que le representemos como un Dios santo y de amor, y que podamos fluir como fluía la iglesia primitiva. Yo no considero que esto sea mío, como cuando le dicen: uy, tan linda esa camisa, dice: ahí la tiene la orden. Ah, sí, préstame la pues.
Así dice la palabra. Yo no debo, en teoría, yo no debería considerar nada como mío. Porque aquí dice la palabra. La iglesia no consideraba nada como suyo propio. Si usted necesita usted está viviendo, pues venga, yo le entré. Yo tenía una Biblia chiquitica, nada de bolsillo, que para leer a veces ni la alcanzaba ya a leer ni con gafas siquiera. Y yo la utilizaba porque es la que yo cargo en la maleta, para no cargar esta tan pesada. Y una vez en la iglesia una señora me dijo, ay, me enamoré. Y yo, ay, no, ¿cómo así? Pues no, desde la Biblia que usted tiene. Y yo, ya, sí, qué susto, ¿verdad? Entonces, nada más que una mujer casada, ¿no? Y yo dije, se enamoró mucho. Y yo, ay, sí, hermano, me enamoré. Y yo dije, pues cójala. Pero me tocó sacar una cantidad de papeles que tenía ahí. Ahora, si yo me enamoro del carro suyo, pues tampoco, ¿no? Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para poder fluir de acuerdo al diseño que Dios desea para nosotros como iglesia. Amén. Mucho cuidado. Entonces, yo quiero que oremos, estamos terminando tempranísimo. Vamos a empezar. ¿Te puedo decir una cosa? Dale. Ese concepto de que habla allí de que todo es nuestro, versión de origen del socialismo. No, venga, le digo por qué no. Porque el socialismo, tengo entendido, y lo para los que conocen de estos temas, me imagino que es algo impuesto y obligatorio. Las cosas de Dios no son obligadas. Por eso es que mi corazón tiene que ser transformado. Miren, la palabra de Dios dice que no demos por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si yo no lo voy a hacer con alegría, ni para qué lo hago. Pero mi corazón tiene que ser transformado con el Espíritu de Dios para que yo lo haga con libertad. No puede ser algo impuesto. Yo no le puedo a usted obligarle, ámeme. Usted me tiene que amar. No, el amor no es obligado. El amor tiene que nacer del corazón transformado, del Espíritu de Dios. Las cosas de Dios no se obligan. Mire que ni siquiera Dios le obligó al pueblo de Israel a que le reconociera. Tampoco los obligó a que desalojaran a toda cantidad de intrusos que había. Dios les dio la instrucción. Les dijo, esa es la herencia de ustedes. Ustedes verán si desalojan. Pero no fue algo obligatorio. Las cosas de Dios no se pueden obligar. Yo no le puedo obligar a usted a hacer algo. Porque, a ver, tiene que nacer del Espíritu de Dios que lo redarguya a usted y que lo impulse a usted a fluir en amor por las cosas. Mire que ni siquiera Dios obligó a Jesús a que fuera a la cruz. Dios le dio muchos papayazos para no poderlo hacer. Aun cuando Pedro le dice, no, ¿cómo así de la cruz? Y sale la espada y corta la oreja de uno de los romanos ahí. Jesús voluntariamente, dice la palabra. Venga, le vamos a Isaías 53. De voluntad propia. También la palabra dice que la gente de corazón, de voluntad, de ánimo personal, entregaba las cosas, no de carácter obligatorio. El socialismo es algo que es impuesto, es como una dictadura. Usted tiene que hacer las cosas. Pero aquí es un diseño que Dios nos da para que lo podamos fluir de corazón, ¿no? Ahora, si usted no me regala el carro suyo, usted me va a condenar, no me preocupe. O sea, tampoco es para que lo llevemos a un extremo, es Dios instándonos a poder fluir de acuerdo a su espíritu, a su naturaleza. Y poder recibir bendición también. Amén, ¿sí? Recuerden, yo quiero que ustedes sean un pueblo bendecido para que ustedes serán de bendición. Porque todo lo que yo siembro, es lo mismo cosecho, dice la palabra. La Isaías 53. Mire que Jesús también cuando dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, yo tengo que abrir la puerta para permitir a Cristo que entre en mi corazón. No es obligatorio. Él toca. Pero dice, abramos la puerta. No. Es algo de manera personal. En Isaías 53, mire lo que dice el versículo 10. Hablando de Jesús. Eso es una profecía, porque eso es como 600 años antes o 400 años antes de la crucifixión.
Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de su Hijo Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra voluntariamente. Jesús también decidió morir por nosotros, de voluntad propia. Él sabía cuál era el plan de Dios. Él sabía, no, si Jesús hubiera basado en sentimientos, y yo me imagino que los apóstoles también, Jesús no se hubiera crucificado, pero estaba por encima del propósito de Dios al sentimiento de ese momento. Por encima de mi sentimiento está el obedecer y el honrar a Dios. Y eso es una lucha que todos los seres humanos tenemos, porque en algún momento tenemos que traer el sentimiento a la cruz del Cristo, porque Él también lo hizo para un propósito mucho más elevado. Entonces, otra cosa que te quiero decir, cuando tú lees sobre el rey que se lo ordenó matar, uno le parece duro, como así. Es como si la guerra y la matanza fuera algo parte de la vida. Lo que está contrario a una ley establecida, Dios permite. pero esto fue una instrucción de Dios, porque era una herencia para los hijos de Dios. O sea, obviamente era una lucha de tipo espiritual, ¿no? Aquí hoy en día están peleando por otras cosas, ¿no? Pero esta era una guerra de tipo espiritual, era un territorio, una heredad que Dios estaba dando a su pueblo. Le dijo, desalojan a esa gente, desalojan ese pueblo. Digo, no hagan alianzas con ellos ni siquiera. Esto es, pues les digo, esto hay que meterse con el Señor y realmente que Dios nos dé entendimiento de lo que Dios habló. Eso también nos habla de que Dios pelea por sus hijos. Eso también me demuestra a mí que hay un Dios que pelea por mí. Es un Dios que saca la cara por la vida de sus hijos. Es un Dios que pelea por mí cuando hay una injusticia, cuando hay un robo, cuando yo quiero que Dios, cuando el enemigo a mí me ha robado algo y yo estoy orando para que Dios a mí me restituya algo. Este pasaje me demuestra que Dios restituye, que Dios restaura, que Dios te devuelve lo que te pertenece por heredad, por ley. Que aunque los seres humanos quieran hacer trampa y quieran hacer una cantidad de maturrangas pues, para robarle a usted lo que le pertenece por ley, Dios pelea por usted. Dios pelea, Dios saca la cara por sus hijos. Y Dios es Dios. Y recordemos que Él es cordero y Él es león. Él es la ovejita que enmudece cuando lo están trasquilando, pero Él también es el león que ruge. Son los dos aspectos del Dios. Entonces vamos a orar. Yo creo que seremos